Buscamos siempre el bienestar en muchísimas cosas temporales, pero indudablemente nos encontramos que también las cosas temporales pasan, pero las cosas de Dios son eternas. El estar en la casa de Dios es un privilegio. Y cuando se refieren a nosotros y nos hablan sobre nuestras familias, indudablemente vienen muchos recuerdos a nuestra mente y a nuestro corazón. Y quisiéramos volver atrás y tener muchísimas de esas experiencias. José era un hombre de Dios, vendido por sus hermanos. Uno de los hermanos menores de esos hermanos, hijos de Jacob, el patriarca, como enseña la Biblia. José, que vivió también parte de lo que ahora se conoce como acoso, acerca del acoso de los niños, como el acoso como un delito que ahora están logrando de tipificar. Que en el tiempo pasado José lo vivió con sus hermanos mayores, y que de alguna manera, pasando del juego y luego al odio ante la personalidad sencilla y espiritual de José, llevó a sus hermanos que tuvieran un odio hacia él, e hicieron muchas cosas por desaparecerlo de su vida sin que su padre lo supiera. José, el hermano menor de ellos, fue llevado por la gracia de Dios, porque fue un hombre íntegro, fue creciendo en medio de una sociedad egipcia muy difícil, pero se abrió paso porque Jehová Dios estaba con él. Admiramos a los padres de familia, a las madres de familia, mujeres que de alguna manera quizás quedaron solos o quedaron solas y lograron educar a sus hijos y a sus hijas. Admiramos mucho el esfuerzo y el trabajo que se hizo para que muchas de esas personas sacaran adelante el profesionalismo y la preparación importante de sus hijas y de sus hijos. Dios tiene recompensa, Dios tiene bendición, alabado sea el Señor. Pero indudablemente para José no había sido solamente el llegar a Egipto y tener un lugar importante en el gobierno del faraón, sino lo más importante es que Dios lo llevó allá con un propósito definido de salvaguardar la vida de su padre y la vida de sus hermanos, porque ellos, al igual que todos los pueblos de la tierra de ese tiempo, estaban siendo amenazados por la hambruna e iban a quedarse sin alimentos. Todas las personas que iban y estaban sembrando sus tierras en medio de la sequedad, estaban tratando de cosechar sus pocos granos. La quinta parte de todas sus cosechas, ellos tenían que separarla en costales y llevarlos a los graneros del faraón, porque era una forma de administrar el grano, la comida que habían de tomar durante el tiempo de la hambruna en esa ocasión. José, un buen administrador de Dios, halló gracia ante los ojos del faraón, y el faraón lo puso sobre toda la administración de la comida para todos los pueblos. Dios llevó a José con un propósito. En todas las familias hay Josés que tienen un propósito especial. En todas las familias hay un Benjamín que es el más pequeño de todos y es el que quizás le tocan las experiencias más gratas, la atención más especial de los padres. Por lo general el primogénito es el que sufre un poco más. Yo le decía a uno de mis hijos: hijo, pues ahora te toca a ti, el mayor, que experimentar con tu hijo, porque cuando nosotros empezamos a ser padres, pues ni modo, experimentamos contigo. A veces así pasa, pero ya cuando llega el menor, como que ya las cosas son diferentes, como que ya nos cayó el 20, como que ya estamos más centrados, más ubicados.
Y cuando empezamos a ser abuelos, queremos que sean perfectos nuestros hijos con sus hijos y con sus hijas. Y es ahí donde entramos en un conflicto muy natural y muy propio. Y qué bueno. Pues yo quiero decirle que la atención de José, a pesar de ver a sus hermanos y de ser rodeado de sus hermanos, le llevaban a Benjamín. Él pidió a Benjamín, pidió a ver a todos sus hermanos. Y dice aquí la escritura que lo primero que hace José: ¿cómo está vuestro padre? ¿Cómo está? ¿Cómo vive? Se ha dado mucho énfasis en la calidad de vida de los seres humanos. Nos duele el corazón conocer noticias muy fuertes, muy tremendas. Cosas que quizás no quisiéramos contarlas. Lo que ha pasado y lo que está pasando para muchos padres que sufren. El día de ayer me decía una hermana instructora que uno de nuestros misioneros allá en un área donde está trabajando, retirado de aquí, del área central, se ha encontrado con experiencias, y las familias que viven en esos lugares y en esas rancherías han encontrado por lo menos 2 cuerpos de niños pequeños, totalmente pues abiertos de sus vientres, y que dentro de sus vientres vacíos de sus órganos vitales, con muchos billetes, no sé, así dice, mucho dinero dentro de esos cuerpecitos, y con letreros muy claros que dicen: gracias por tus órganos. Y esto, al menos en 3 casos de los que yo me he enterado, han surgido en estas circunstancias. Cuando vamos y cuando vemos en los centros comerciales a los padres de familia con sus niños, cómo los cuidan, los protegen. Pero también cuando vemos a veces el descuido y estamos sacando nuestros celulares y estamos ahí viendo, y empiezan nuestros niños a irse por ahí y se van yendo de la mirada de los padres. Cada uno de ellos está en lo suyo, y de pronto ya no está el niño, ya no está la niña. Ha sido tan terrible, ha sido tan tremendo todo esto, y como resultado hay dolor, tristeza en muchísimos corazones. La calidad de vida ahora tiene muchas vertientes, mucha comodidad, pero a veces esa comodidad nos aleja de nuestros hijos. Lo hemos dicho algunas veces y lo volvemos a repetir: cuando usted llegue y pueda reunirse con su familia, apague la televisión, apague su celular, que todos apaguen el celular y pónganse a platicar, pónganse a interactuar, pónganse a interesarse unos por otros, empiecen a comunicarse, a iniciar esas pláticas que son edificantes, que nos sostienen, nos ayudan, nos previenen, que de alguna manera nos educan y que de alguna manera nos dan una formación y nos hacen anhelar cada vez más estar con nuestras familias. Si la Biblia dice que somos bienaventurados cuando los hermanos habitan juntos en armonía, ¿qué mayor testimonio y mayor ejemplo debemos de dar cuando en nuestras propias familias, las familias se unen, las familias conviven, las familias participan de esos diálogos importantes y pueden probar de la presencia de Dios y de la armonía y la bendición del Espíritu de Dios en sus vidas? Esto también se aplica en la familia. José tenía ya a sus hermanos, los tenía rodeados, se sentó a la mesa con ellos, les hizo un banquete. Solamente faltaba su padre anciano de días,
Pero él no reparó en eso. Él recibió a sus hermanos y entró con ellos en una mejor relación. Se dice que cuando las cosas se quieren resolver, cuando hay situaciones, cuando hay desavenencias y contiendas, se busca siempre la manera de establecer un punto de acuerdo, un punto de acercamiento con las otras o la otra persona. Y por lo general se hace en una mesa. Algunos han dicho en el estudio teológico, en la historia de la iglesia primitiva, que la cena del Señor Jesús, cuando Él la celebra con sus apóstoles, nos está dando un ejemplo importantísimo de cómo podemos celebrar esa convivencia, de cómo es necesario, así como el Señor Jesús celebró la cena con sus apóstoles y los llamó a todos a la mesa y habló con ellos de muchísimas cosas, aprovechando un momento importante para establecer el simbolismo del nuevo pacto que Él venía a establecer con su pueblo y con su iglesia. En ese sentido, el Señor Jesús utilizó lo que muchas veces en el oriente se hacían: una cena, una comida, resolvía las diferencias, acercaba a las personas y de alguna manera resolvían sus diferencias y sus problemas. Donde hay comunicación, hay esperanza. Pero cuando se cierra la comunicación, es entonces cuando no hay mucho que hacer. La palabra de Dios nos dice que al calor de esa cena familiar, José y sus hermanos, ellos tenían que comer un alimento especial. Los criados de José tenían que elaborar un alimento judío. No podían comer del alimento de los egipcios, porque para los egipcios eso era abominación a sus leyes. José tenía una alimentación especial, separada de la alimentación de los egipcios. Y también los egipcios no podían, los judíos no podían comer de los extranjeros. Y en ese sentido, José mandó que se preparase algo especial para sus hermanos. La calidad de vida a lo que somos llamados ahora es tan importante, porque en este tiempo, ahora le llaman el tiempo de calidad. Bueno, ha habido muchísimos ejemplos. Veía yo ayer un ejemplo de un varón que representaba a un padre de familia. A los 8 meses se quedó viudo, ya jubilado, ya grande de edad, con enfermedades en su cuerpo. Sus hijos habían salido con proyectos propios de su casa. Y entonces él fue a buscarlos. Su casa estaba sola. Se sentía solo. Cada Navidad les llamaba para que sus hijos se sentaran con él a la mesa. Y cada Navidad era lo mismo: y no puedo ir, tengo compromisos, tengo trabajo. No había tiempo. Hasta que por fin decidió hacer un largo viaje, irlos a visitar a todos. Y se halló con una realidad: que todos no eran lo que decían ser, que sus trabajos eran diferentes a lo que a él le habían dicho, y que uno de ellos, por la soledad y por el vicio de la droga, murió, y le escondieron durante ese tiempo su muerte. Qué difícil cuando se cree que se tiene una familia y no se tiene nada, porque no están. La calidad de vida no es como se dice, y el tiempo de calidad no se da como se debe dar. Para José era importante ese tiempo. Imagínense, casi exiliado en Egipto. Imagínense ustedes tratando con egipcios, costumbres, formas y diferentes cosas, estilos de vida en la corte del faraón. Para él no era agradable. Sus fiestas, sus reuniones, su forma de celebrar muchísimas cosas diferentes a su pueblo y a su casa.
Y de pronto tener a sus hermanos ante su vista. Y de pronto empezar a tratar con ellos y detenerse. Dice la Escritura que en una ocasión José, cuando vio a su hermano, como en esta ocasión a Benjamín, el más pequeño, y lo reconoció, se le vinieron las lágrimas a sus ojos y se fue corriendo a una de sus cámaras para esconderse y llorar por la alegría, por el gozo de ver a su hermano menor y que no lo vieran sus hermanos. Y cuando regresa, la felicidad de tener a su familia en su mesa y de estar con ellos y de preguntar: ¿cómo está vuestro padre? Permita el Señor que muchos de nosotros tengamos este pensamiento cristiano, espiritual, bíblico. Ahora ya no nos saludamos muy formalmente como antes. ¿Cómo estás, hermano? Ahora ya como que ya cambió el panorama. La relación cambió, las palabras cambiaron. Y hasta se dicen algunas palabras ofensivas, como si eso pudiera acercar a las personas. ¿Cómo decirle a un anciano: ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Tu calidad de vida, ¿cómo está? Tu salud. Estás rodeado de tus hijos, de tu familia. ¿Cómo decirle a un padre de familia: ¿cómo estás? Te visitan tus hijos, te rodean de cuidados, estás al pendiente de todo, lo que debes tomar, tus medicinas, tus cosas, cuántas cosas. Hay personas que todos los días llaman a sus padres y están al pendiente de ellos. Y es una bendición. Quiere el Señor que en este día recapacitemos un poco más. Porque así como nosotros atendemos a nuestros ancianos, a nuestros padres, aún a nuestros padres jóvenes, también algún día nosotros seremos atendidos. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice la Biblia? Eso también recogerá. Dijo el Señor Jesús en una regla especial que le llamó la regla de oro: lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así vosotros debéis hacer con ellos. Lo que quieres que hagan contigo, tú hazlo con los demás. Pero sobre todo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hoy quiero decirle solamente lo importante que es este acto precioso de que vuestros padres verdaderamente tengan en una buena calidad de vida sus días. El capítulo 12 del libro de Job nos dice lo siguiente: en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. ¿Cómo es importante entonces que lo que buscamos en la relación con nuestros padres, indudablemente además de su experiencia, encontramos también la sabiduría y encontramos la inteligencia? Ellos han avanzado ya en el testimonio de su fe y en el conocimiento del Señor, y ellos por la experiencia han vivido grandes batallas, pero también han alcanzado grandes triunfos. Proverbios 20 y el versículo 29 nos dice: la hermosura de los ancianos es su vejez. Que sea entonces para nosotros, hermanos, un llamado especial en esta mañana a dar una mejor calidad de vida a nuestros seres queridos, a nuestros padres. Que no nos olvidemos de ellos. Dios habló muchas veces como un padre a Israel, y lo habló y les dijo: hijos. Utilizó el término
maravilloso el término amoroso, hijos. Y empieza a dar una serie de recomendaciones y una serie de enseñanzas. Honra a tu padre, honra a tu madre. Que tus días se alarguen sobre la tierra y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Bendice y serás bendecido. Declara bienaventuranza sobre los demás y serás bienaventurado. No te detengas en tus expresiones. No te detengas en tus palabras preciosas de amor y de bendición para aquellos que te engendraron. No te olvides de tu padre, no te olvides de tu madre. Por eso la palabra de Dios nos enseña que cuando el hombre atiende estas cosas del Señor, vive en el temor de Jehová, vivirá. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado del mal. Eso dice la Biblia. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado del mal. Tus oraciones para tus padres son importantes. Tus oraciones en el nombre de Jesús son oídas para los que te han engendrado. Las oraciones para ellos, Dios las escucha y Dios las responde, porque Dios es respuesta a todas nuestras oraciones. Al que cree, todo le es posible. Pero yo quiero decirte que lo más importante a veces no es solamente lo que prodiguemos en vida a nuestros padres, sino también estar con ellos en los aspectos espirituales más importantes de su vida personal. Quizás con nuestra presencia ante ellos podemos llenar el gozo, la alegría de vernos como hijos. Pero cuando llegan los momentos en que se escapa la vida, ellos empiezan a buscar la ayuda espiritual del Señor. Y muchas veces un canto, una oración con ellos, una lectura bíblica con ellos en esos últimos momentos de su vida personal es tan valioso para ellos, porque les da reposo y les da paz. La palabra de Dios es reposo al alma. El hombre vivirá confiado, el que cree en el Señor. Por eso es importante que todas las familias conozcan a Jesús. Es importante que todas las familias sepan que Jesucristo ha venido a integrarnos a una familia verdadera, la familia de Dios. Pero también quiere que nuestras familias sean salvas, que ninguno se pierda. El Señor quiere que nuestras familias sean salvas, que ninguno se pierda. Hoy yo quiero hacerle un llamado para que crea en Dios y crea en Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra senda para enriquecer nuestra vida personal y nuestra vida familiar. No hay otro medio por donde podamos encontrar una verdadera calidad de vida cristiana, un verdadero tiempo de calidad para nuestra familia. No hay otro ambiente que pueda propiciarnos, enriquecernos en lo más importante de nuestro interior con todos los que nos rodean, si no es en el camino de Dios. Porque todo aquel que ande en este camino no tendrá temor ni miedo de ningún mal. Aunque las cosas sean difíciles, Dios está con nosotros. Aunque las cosas parecen difíciles, poderoso es Dios, está con nosotros. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que cambia las cosas. Él es el Dios que transforma las familias. Él es el Dios que trata con nuestros padres. Si tu padre no es creyente, hoy quiero decirte que con tu actitud, con tu testimonio, con tu fe en el Señor, él será salvo. Porque entonces le hablarás de la palabra de Dios, que Cristo es el único y suficiente Salvador. Yo quiero llamarte y quiero decirte que los tiempos
cada vez más son peligrosos. Y no digo estas cosas y estas experiencias tristes solamente por decirlos. Lo que quiero dar a entender es que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos, son violentos, son terribles, son fuertes sobre nuestra vida y el ambiente de nuestra familia y de nuestros hijos. Pero que en Cristo Jesús todo lo podemos. Que en Cristo Jesús Dios puede resolver todas las cosas. Que el Señor tiene poder para cambiar todas las cosas para bien. Alabado sea el Señor. Yo quiero decirte que si tú quieres una familia como José, donde hubo errores y hubo errores, sí hubo muchas cosas negativas, pero también hubo reconciliación, porque José se reconcilió con sus hermanos. Hubo una manifestación maravillosa cuando vio a su padre y le abrazó y le besó. Y le dijo su padre las últimas palabras a José cuando le vio: solamente te pido que cuando llegue el tiempo de mi muerte no me sepultes en Egipto. Sácame de aquí y llévame a la heredad familiar que nosotros tenemos. Yo quiero decirle que nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está allá, con Cristo. Que nosotros podamos fortalecernos en el Señor y podamos mirar por el bienestar de los que nos rodean. Hoy prodiga bendiciones sobre tu padre. No importa la edad, honra a tu padre que te engendró, dice el Señor. Hónralo y bendice al que nos bendice siempre, a Dios. ¿Cuántos quieren hacerlo? Póngase de pie. O si todavía quiere venir a hacer una oración y quizás se acuerda de algo tan importante en su vida personal, en su vida familiar, no dude en venir. Jesucristo está con nosotros. Él es el que hace que la familia sea integrada, sea fuerte, sea vigorosa, sea feliz. Que la familia verdaderamente encuentre en Dios todo el bien que Dios quiere darle. Que ninguno se pierda, sino que todos tengamos la vida eterna. Señor Jesús, levantamos esta oración y nos unimos en este ruego delante de ti de todo corazón. Traemos a ti todo pensamiento, toda palabra y acción, porque queremos verdaderamente cumplir tu palabra, Señor, buscando el bienestar de nuestros padres, de nuestros ancianos y de nuestras ancianas. Que podamos atender al consejo de tu palabra y que veamos que todo vaya bien en sus vidas. Que veamos que nada falte en su mesa, que no haya necesidades, que sus lágrimas sean enjugadas por el Espíritu precioso de nuestro Dios. Que verdaderamente todas las cosas cambien para bien, que todo comportamiento y toda actitud traiga fruto, que edifique y haga felices a nuestras familias. Padre, libra a los pequeños de toda esta maldad que se ha desatado sobre ellos. Líbralos del acoso terrible. Libra a los adolescentes y a los jóvenes. Libra a los adultos y a los ancianos. Y vuélvenos al temor de tu palabra, para que con respeto y admiración nos acerquemos a ellos y los honremos como José lo hizo. Gracias. En el nombre de Jesús te agradecemos tu palabra en esta tarde. Amén. Amén. Y decía la fe, en él lo podrás ver. Si tienes fe,